Seguimos en Más de Uno Sagunto y hablamos de cuestiones que tienen que ver con la psicología. Vamos a hablar de inteligencia emocional con el experto Juan Pedro Sánchez. Buenas tardes. Buenas tardes, María José. Y hoy es el turno para hablar de comunicación, saber comunicar, qué palabra más importante y a veces qué mal lo hacemos. ¿Y cuánto podemos aprender sobre este tema? Sí, lo hacemos normalmente entre fatal y muy mal. Nos enseñan, básicamente. Claro. Hablando se entiende la gente, pero muchas veces hablamos y creo que es peor, nos entendemos incluso menos. ¿Qué hacemos mal? ¿Cómo podemos mejorar a la hora de comunicar? ¿Y qué cuestiones debemos cambiar? Claro, sí, porque fíjate que el lenguaje es la herramienta que tenemos principalmente, ¿no? Para comunicar. Es una herramienta el lenguaje. Sí. Luego hay que saber utilizarlo como cualquier herramienta, ¿no? Tú te pones te dan un taladro, pues porque pulses el botón, no sabes manejarlo, tienes que aprender a manejarlo, un mínimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que no nos han enseñado a manejar el lenguaje verbal, lenguaje no verbal y el paraverbal, ¿no? También pues el tono, el ritmo, los silencios incluso. Entonces, todo esto, cuando no se usa adecuadamente, pues en vez de crear claridad, pues puede crear confusión. Y de hecho lo crea en el ámbito personal, familiar, laboral. Hay muchos malentendidos, confusiones por una mala utilización del lenguaje. Saber hablar no es comunicar, tal y como estamos diciendo. Y vamos a explicarles a todas las personas que nos están escuchando cómo podemos comunicar mejor y debidamente. Sí, a ver, esto da para hacer un curso. Un curso entero. Y dos también. Y dos también, sí. Pero bueno, pues lo principal, saber que tenemos que diferenciar. Hay dos aspectos clave, ¿no? Decimos que lo que hablamos o la comunicación es como la música, ¿no? Y la música tiene pues dos partes, ¿no? O la canción, ¿no? La canción que suena es la letra y la música, ¿vale? Mejor dicho, sería la canción sería la letra y la música. Pues lo que comunicamos está formado por lo que decimos y cómo lo decimos. Entonces esta sería un poco la letra y la música. ¿Qué decimos? Hay que seleccionar muy bien las palabras. Y cómo lo decimos, pues ese tono, ¿no? Todo lo que acompaña a las palabras, incluso la postura que tenemos corporal, pues también saber que no comunicamos lo mismo con una postura que con otra. Si miramos a los ojos o no miramos, si estamos mirando el móvil y decimos, sí, tú háblame que yo te escucho. Y tú vas mirando tu móvil y vas pasando ahí pantallas y tal, y dices, bueno, lo que estás comunicando es que no me estás atendiendo, ¿no? Sí. O en las empresas, tener la puerta abierta del despacho, un jefe o jefa, pues no comunica lo mismo si está la puerta cerrada que si está abierta. Hay un montón de elementos que a veces pasan como desapercibidos y cuentan muchísimo a la hora de comunicar, tal y como estás explicando. Claro, y cuenta todo, porque tú sabes que estamos percibiendo, tenemos una percepción automática y estamos percibiendo la postura, los gestos o los tonos al mismo tiempo que las palabras. Lo que pasa es que nos han enseñado a prestar atención a lo que dice el otro. Sí. Sin embargo, nuestro cerebro automáticamente está percibiendo todo. El cómo lo dice y en la postura. Y precisamente cuando hay incongruencia entre lo que dice y cómo lo dice, nuestro cerebro se queda con el cómo lo dice, porque esto no engaña, ¿no? Claro. No suele engañar. Claro, hay una frase muy buena que dice, no es el qué, sino el cómo, y efectivamente la podríamos aplicar a todo lo que estás explicando. Exacto, porque no es lo mismo decir quién ha hecho este informe, ¿no?, que decir quién ha hecho este informe. Tal cual. El tono es determinante. El yo no ha sido este. Entonces es muy importante el primer paso, que es seleccionar las palabras, y es muy recomendable basarse, y esto no nos han enseñado, basarse siempre en hechos observables, hablar de hechos observables. O sea, te he mandado 3 correos electrónicos y no me los has contestado. Sí. Que no hablar de opiniones o juicios. Nunca me contestas el correo. Yeah. Y esto es una recriminación que además es falso. A lo mejor son 3 correos, o 2, o 1, no lo sé, pero hablar de hechos observables. No es lo mismo decir, has llegado 5 minutos tarde respecto a la hora que habíamos quedado, que eres un impresentable o eres un irresponsable. Que esto es un juicio, una opinión, y encima atacando a la identidad de la persona, ¿no? Claro. Eres un torpe porque no has hecho bien, pues no sé, poner un tornillo, ¿no? Sí. Pues has puesto mal el tornillo, pero eres un torpe. Esto está atacando a la persona, esto hiere, y además no da información de qué tiene que mejorar la persona. Estamos diciendo eres no sé qué, eres no sé cuánto, y esto qué información da.
Ninguna. Son los juicios que en este caso comunican de forma, bueno, pues en contra de lo que queremos comunicar. Y además es doloroso para la otra persona. Se va a cerrar, va a tomar en una postura de defensa ante ti y no le estás dando información de qué es lo que puede mejorar. Ajá. O no eres capaz de hacer las cosas bien. Tampoco duele menos que decir eres un inútil, pero no eres capaz, también duele. Claro. Y tampoco da mucha información. No. Entonces es mejor decir, cuando haces esto mal o has hecho esto, has puesto este tornillo... Esto se hace así, a lo mejor, ¿no? En positivo. Exacto. Mira, la forma correcta de hacerlo es así. Se pone así, se pone así. O este informe está incompleto, pues mira, añádele información gráfica, añádele información sobre la previsión. Que no decir, este informe está incompleto, eres un torpe. Está claro. Por tanto, vamos a seleccionar las palabras y vamos con el tono de voz. El tono de voz también es determinante. Los estudios dicen que cuando hacemos un mensaje, un discurso, un texto que queremos comunicar, el 7% son solamente las palabras. El resto, el 93%, es el tono, la comunicación no verbal. Es importantísimo, puesto que sabemos mucho menos de comunicación no verbal y de tono que de palabras, que es lo que nos enseñan, digamos, en las aulas desde que somos pequeños y pequeñas. Claro, sí, sobre todo ese estudio está enfocado sobre todo cuando hay una comunicación más emocional, ¿no? Es cuando el peso total de las palabras, ese 93% que dices, es de la comunicación no verbal y paraverbal. Entonces, claro, teniendo en cuenta eso, que nosotros, fíjate, como nos enfocamos al revés, ponemos atención al qué nos dicen o al qué decimos, claro, que es importante, y no cómo, pero no el cómo. Y el cómo es lo que está transmitiendo, determinando el qué dices o condicionando lo que dices. Total. Entonces, es mucho más importante ponernos a entrenar. Luego veremos cómo podemos entrenarlo, ¿no? Pero entrenar en el cómo decimos las cosas, que en el qué decimos, que también es importante. Vamos con los tonos. ¿Qué consejo podemos dar para todas las personas que nos están escuchando? ¿Cómo tenemos que entonar determinadas frases? Pues lo importante, claro, aquí influye mucho la regulación emocional, ¿no? Claro, cuando tú estás enfadado o enfadada, pues normalmente hablamos desde el enfado. Y entonces elevamos la voz, quizá hay un tono más agresivo. Entonces, claro, esto pues no conviene, salvo que, bueno, pues es una situación crítica que hay que poner límites, claro, ¿no? Que está en juego ya tu dignidad o tu integridad física o psicológica. Ajá. Pero si no, normalmente en un día a día normal, pues claro, es mejor autorregularse, respirar, calmarse un poco y después hablar. Y decimos hablar del enfado, sí. O sea, esto que has hecho o esto que ha pasado, pues me he enfadado por este motivo, que no hablar desde el enfado. ¿Vale? O sea, hablar del enfado, de que eso no me gusta. Pero no desde. Porque el desde es gritando, con tono, sobre todo, hiere mucho el tono irónico, pero ya pasado de vuelta, que es sarcástico, ¿no? Sí. El sarcasmo. Esto es muy hiriente. Entonces, claro, hay personas que esto les sale automático, que no lo hacen adrede, sino que lo han aprendido. Y esto duele mucho, porque estás como lanzando flechas a la otra persona. Sí. Importantísimo, tenerlo en cuenta. Y no olvidemos que no deja de ser violencia verbal. Sí. No es violencia física, pero es violencia verbal, que también duele mucho. Vamos a hacernos mirar este tipo de sarcasmos que podemos utilizar en alguna ocasión, también con la selección de las palabras. Y digamos que la tercera pata sería prestar muchísima atención al lenguaje corporal. Qué poco sabemos de esto, Juan Pedro. Claro, fíjate que se habla mucho también de las posturas, ¿no? De que pues si una postura cerrada, ¿no? Que se cruzan los brazos, pues esto quiere decir que está a la defensiva la persona. Pero no hay que olvidar que esto tiene que ser de una manera, o sea, lo estamos percibiendo, nuestro cerebro, que es experto en percibir esto, lo percibe de una manera integral. O sea, no es solo el gesto, sino el contexto también. Y entonces el qué dices, el cómo lo dices, y la postura y la situación, no debemos olvidar las situaciones. No es lo mismo en la calle que en el trabajo, que en casa, que delante de la máquina del café, que comiendo, que en una reunión formal. Sí. Pues es muy importante la postura. Por ejemplo, cuando estamos, lo que decía antes, ¿no? Mirando tú el teléfono o tecleando en el ordenador, diciéndome, cuéntame qué te pasa.
Entonces dice, bueno, si no me estás mirando. Esto pasa mucho en el médico también. Sí, Estás explicándole algo al médico o a la doctora y está tecleando y no te mira a los ojos. Te preguntas, ¿me estarán escuchando? Con lo cual, ahí se pierde un poco lo que es la comunicación. Y puede parecer que esto no tiene mayor importancia, ¿no? Que esa sensación de que no me escuchan, pero sí que está demostrado que el impacto que tiene luego es en las emociones y por lo tanto la conducta. O sea, como no me ha gustado, no me ha caído bien este médico o este jefe, esta jefa, quien sea, como no me ha caído bien como lo que he percibido, pues ahora el tratamiento que me da o lo que me diga que tengo que hacer, no me lo tomo tan en serio. Y entonces digo, bueno, haré lo que me dé la gana. Vamos con el lenguaje corporal, Juan Pedro. Por ejemplo, el hecho de cruzar los brazos significa me cierro en banda, pero lógicamente podemos estar en un contexto más relajado y a lo mejor la persona simplemente quiere descansar su cuerpo. Hay que distinguir los contextos y las situaciones. Pero ¿qué gestos no deberíamos hacer nunca, por ejemplo? Pues, por ejemplo, lo que decía de la mirada, cuando estamos hablando de alguien, procurar mirar, pero tampoco clavar la mirada en los ojos, pues a lo mejor mover entre los ojos y la nariz, ¿no? La mirada. Y por ejemplo, pues gestos de desagrado, ¿no? Es decir, de estar ahí poniendo malas caras a lo que te está diciendo, cuando, claro, el otro va a decir, ¿qué le pasa? Si hay confianza, claro, lo que decías tú, si hay un contexto de confianza, pues sí, no pasa nada, porque te va a decir, uy, ¿qué pasa? Pues no, pues que esto que has dicho no me cuadra, ¿no? Pero si es una conversación más formal o con un cliente, con una persona que no conoces, pues poner malas caras. El otro a lo mejor no te dice que qué pasa, sin embargo va a estar pensando, no le gusta nada de lo que le estoy diciendo. Claro. Entonces, depende también de tu intención, ¿vale? Por eso decimos que esto da para un curso. Depende de tu intención. Si tu intención es tener una conversación pues simplemente formal y agradable, pues bueno, pues entonces tienes que evitar de poner estas caras. Si estás en una conversación que hay una competitividad y hay como una negociación, ¿no? Y algo ya más duro, pues a lo mejor te puedes permitir hacer esto si lo haces conscientemente también, ¿no? De poner, voy a poner mala cara para desgastarle un poco, ¿no? Como una estrategia. Claro. Pero todo, fíjate que al final lo que estamos diciendo es, sé consciente de qué dices, cómo lo dices y tu postura. Sé consciente, es decir, hazlo de manera intencional. Ya. Claro, esto es muy difícil. Por lo menos que controlemos mínimamente. Claro, que sepas que tú llevas... ¿Y cómo se hace esto? Pues llevando la atención. Lo hemos dicho 1000 veces, ¿no? La práctica de mindfulness es un entrenamiento diario que luego te permite llevar la atención cada X, como chequear, ¿no? Cada X segundos o minutos. Es decir, a ver, ¿dónde tengo... voy a poner la atención, ¿qué postura tengo? Claro. ¿Dónde están apuntando mis pies? ¿No? Que a veces sabemos cuando apuntan los pies hacia la puerta, hacia la salida, es que te quieres largar. Y tú estás ahí, sí, muy bien, tal, y claro, ya está apuntando hacia la salida. Hacia otro sitio. Entonces, ¿dónde tengo cómo está mi postura? Chequeo mi atención, ¿dónde tengo la atención? Está por ahí, no estoy pendiente de mis gestos, la llevo a mis gestos, a ver qué cara estoy poniendo, cómo está mi cuerpo, llevo la atención al cómo lo digo, al tono, a los silencios, a la rapidez de hablar, y llevo atención al qué estoy diciendo, a qué palabras estoy diciendo. Pues muchos elementos a tener en cuenta si queremos comunicar debidamente. Sí, es poco a poco, esto es como aprender a conducir, ¿no? Que empiezas a mirar el espejo retrovisor, la palanca de cambio o pues a derecha e izquierda, ¿no? Y es un lío al principio porque hay muchos elementos, pero con el entrenamiento, por eso decimos hay que entrenar a diario. Con el entrenamiento esto sale solo. Bueno, pues vamos a entrenar, que es lo que tenemos que hacer con todas las cuestiones de la inteligencia emocional. Juan Pedro Sánchez, muchísimas gracias por haber estado un día más en los estudios de Onda Cero y te vemos próximamente. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes.